Bueno, ahora bien, podemos decir entonces que la evaluación es el sistema que nos indica pues el momento y el grado en que se han alcanzado las competencias o objetivos establecidos y la forma en la cual debería modificarse este proceso para poder incrementar el grado de consecución de los mismos, ¿no? En la formación online podemos decir que debe estar correctamente combinada y compensada con otros tres aspectos fundamentales para asegurar el éxito de la formación. En este caso, tenemos que decir que los sistemas de formación se basarían primero en lo que serían las actividades prácticas, que son todas las actividades que ellos van a realizar en el aula. Tenemos lo que son los contenidos y materiales de apoyo, que son todos esos materiales que nosotros subimos a nuestras aulas. Y finalmente la comunicación y el feedback, que tiene que ver con la retroalimentación, que es tan importante en este proceso. El acompañamiento a los estudiantes, el poderlos guiar, el poder que ellos sientan que estamos presentes ahí con ellos. Eso es fundamental. Ahora bien, el primer aspecto a considerar para evaluar los aprendizajes es concretar el tipo de aprendizaje que se quiere lograr en cada unidad curricular. Los aprendizajes son los resultados alcanzados por los estudiantes. Cuando le preguntamos a los docentes qué aprendizaje evalúan, la respuesta general es los conocimientos adquiridos en relación a la materia. Esta respuesta, aunque poco precisa, responde a lo que en la práctica se valora, que son los contenidos cognitivos. Eso está bien. Sin embargo, los estudiantes deberían aprender también otro tipo de contenidos, por ejemplo, procedimientos, habilidades comunicativas, sociales, resolver problemas a través de la aplicación de los conocimientos adquiridos, analizar, valorar y tomar decisiones en situaciones prácticas. También deberían aprender a desarrollar un determinado tipo de actitudes, intereses y afectos en relación a estos objetivos y situaciones. También a desarrollar no solamente determinados hábitos intelectuales, sino también comportamientos sociales, entre otros. Okay. En cuanto al proceso de evaluación, podemos decir que este descansa o se da en tres momentos. El primer momento, o el primer gran bloque, sería el diseño del plan de evaluación. En este caso, tenemos lo que tendría que ver con la definición del plan de evaluación de aprendizaje, que tiene que ver con las dimensiones, indicadores, cómo y cuándo se va a evaluar, cuál es el plan de actividades, la descripción en guías didácticas. Luego tenemos un segundo momento, que es el momento de la recolección de la información, donde se aplican criterios para la recolección, diferentes fuentes, técnicas e instrumentos, se elaboran fichas de evaluación y finalmente la parte de la toma de decisiones, donde en este caso es el momento donde se determina la calificación del alumnado, donde podemos decidir si cumplió o no con las actividades y también su nivel de aprovechamiento. En este caso, el nivel de aprovechamiento viene medido por el Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos, que es el sistema utilizado por las universidades europeas para convalidar las asignaturas y cuantificar el trabajo relativo al estudiante. Ahora bien, cuando estamos inmersos en este proceso de evaluación, hay 4 preguntas que son fundamentales que no podemos dejar de hacer. ¿Qué evaluar? ¿Quién evalúa? ¿Cuándo evaluar? ¿Y cómo vamos a evaluar? ¿Qué evaluamos? Evaluamos todos los elementos que forman parte del curso. Todos son susceptibles de ser evaluados. Los objetivos, los contenidos conceptuales, los procedimentales y también los actitudinales. ¿Quién evalúa? La evaluación la lleva a cabo al principio el docente o el tutor, que es el que imparte el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero también interviene el propio alumno, que es quien ofrece información también acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y también lo hace a través de los momentos de coevaluación y autoevaluación, donde participa activamente. ¿Cuándo vamos a evaluar? El proceso es un proceso continuo. No obstante, se distingue lo que es una fase inicial en la que se realiza la primera evaluación y otra fase de evaluación continua y finalmente lo que sería la evaluación final, ¿no?
Ahora, ¿cómo evaluamos? La forma en que se lleva a cabo el proceso de evaluación está constituida por las técnicas y métodos de evaluación que se van a emplear y que dependen en gran medida de la metodología de trabajo adoptada en el curso. También tenemos lo que serían las funciones de la evaluación de los aprendizajes. Él tiene tres características, funciones que son la función diagnóstica, la formativa y la sumativa. Como podemos ver, en esto no se diferencia en gran parte a lo que sería los sistemas de evaluación presencial. En cuanto a la diagnóstica, bueno, esta nos proporciona la información sobre los conocimientos previos de los estudiantes, es decir, podemos valorar los conocimientos adquiridos hasta el momento de la evaluación. Nos sirve para identificar las causas de las deficiencias reiteradas en el logro del aprendizaje. Es muy útil en el momento inicial de los cursos o niveles educativos para poder planificar. ¿Okay? Luego tenemos la formativa. La formativa tiene como función mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que provee la retroalimentación sobre el mismo. Se utiliza en la valoración de procesos. Su finalidad es mejorar o perfeccionar el proceso que se evalúa y se realiza de forma paralela y simultánea con la actividad de enseñanza. En la modalidad de distancia en línea resulta imprescindible este tipo de evaluación. De hecho, gran parte de la enseñanza se realiza por medio de ella. Es constante y debe ser suficiente y pertinente y debe estar muy bien diseñada para apoyar el proceso del aprendizaje. Además, la retroalimentación se deriva de ella, ya sea de forma automática o por medio del tutor. Esta tiene que ser oportuna, clara y adecuada a cada tipo de problema. También esta función puede ser utilizada como parte de la información a utilizar en la evaluación sumativa. En cuanto a la sumativa, esta identifica el grado de aprendizaje adquirido por el estudiante en un tiempo determinado, que puede ser de un curso o de un lapso de tiempo determinado con anterioridad. La evaluación de los aprendizajes tiene ciertas características que debemos tomar en cuenta. En principio es integral, ya que involucra las dimensiones intelectual, social, afectiva, motriz y axiológica del estudiante, así como a los demás elementos y actores del proceso educativo, y las condiciones del entorno socioeconómico y cultural que inciden en el aprendizaje. También es continua, ya que se realiza a lo largo del proceso educativo en sus distintos momentos, al inicio, durante y al final del mismo. De manera que los resultados de evaluación no se conozcan solamente al final, sino durante todo el proceso. También es sistemática. Esta se organiza y desarrolla en etapas debidamente planificadas, en las que se formulan previamente los aprendizajes a evaluar y se utilizan técnicas e instrumentos válidos y confiables para la obtención de la información pertinente y relevante sobre las necesidades y logros de los estudiantes. Es además participativa, ya que posibilita la intervención de distintos actores en el proceso de evaluación, comprometiendo en este caso a los docentes, directores, estudiantes y padres de familia en el mejoramiento de los aprendizajes a través de los procesos de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Finalmente, es flexible, ya que toma en cuenta las características del contexto donde se desarrolla el proceso educativo, las particularidades, necesidades, posibilidades e intereses de cada estudiante, así como sus diferentes ritmos y estilos de aprendizaje para la adecuación de las técnicas, instrumentos y procedimientos de evaluación. En este caso estaba muy recomendada para los estudiantes con algún tipo de dificultad de aprendizaje. Este aspecto será vital pues, en el contexto que estamos viviendo, ya que no planteamos realizar el mismo tipo de evaluaciones que usualmente se utilizan en la enseñanza presencial. Viene muy a tono con lo que estamos viviendo con la pandemia en la actualidad, ¿no? Ahora bien, existen en el hecho evaluativo lo que llamamos los criterios e indicadores de evaluación. Los criterios de evaluación son aquellos principios, normas o ideas de valoración en relación a los cuales se emite un juicio valorativo sobre el objeto evaluado.
Deben permitir entender qué conoce, comprende y sabe hacer el estudiante. Lo que exige en este caso una evaluación de su conocimiento teórico, su capacidad de resolución de problemas, sus habilidades orales y sociales, entre otros aspectos. Debe concretarse en distintas dimensiones, subdimensiones y atributos que permitan medir de manera más precisa la evolución del aprendizaje del alumno y su nivel y su calidad. Las dimensiones son los diferentes aspectos que componen el objeto de evaluación. Las subdimensiones serían las diferentes facetas de la dimensión, y los atributos son cada uno de los elementos o ítems que globalmente constituye una dimensión. Yo los invito pues a profundizar en este tema porque es un tema fundamental para lo que es la planificación de las evaluaciones. Ahora bien, para definir los criterios de evaluación es necesario tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Uno, para cada contenido hay que determinar qué competencias se esperan desarrollar y establecer un criterio de evaluación. Debemos especificar claramente el tipo y grado de aprendizaje que se pretende que el estudiante alcance. Deben hacer referencia a aprendizajes relevantes, entendiendo como tales aquellos que son necesarios para que el estudiante avance en dicho proceso. Determinar un aprendizaje mínimo a partir de él fijar diferentes niveles para evaluar la diversidad de los aprendizajes. Una vez que tenemos esto, pasaríamos a lo que son los instrumentos de evaluación de aprendizaje. Son los que nos van a permitir medir todo lo que está realizando el estudiante. Al momento de elegir o crear un instrumento de evaluación, debemos considerar una serie de valores, que eso lo vamos a ver ahorita, pero en cuanto a los instrumentos tenemos, por ejemplo, que son las pruebas, que se pueden realizar con actividad cuestionario, con respuestas cerradas, tenemos pruebas adaptativas y autoadaptadas, que son aquellas pruebas que realizamos cuando, por ejemplo, hacemos un cuestionario que se puede resolver en varios intentos. Tenemos las preguntas intercaladas, que se pueden realizar dentro de un foro o una consulta. Existe el ensayo, que lo puedes realizar también en las tareas, lecciones, talleres, y también lo podemos utilizar dentro del cuestionario cuando elegimos el tipo de pregunta agregar ensayo. Tenemos los proyectos tareas, las listas de verificación, existen las escalas, las cuales están en el bloque de administración del curso. Confieso que no las conozco. Estoy ahorita en ese proceso de investigación porque me parece interesante. Y bueno, todos estamos aprendiendo en este momento y quizás próximamente podamos hacer algo con respecto a ese tema. Existen también las rúbricas, los portafolios que todos los docentes ya conocemos, los mapas conceptuales, los cuales podemos desarrollar a través de recursos tecnológicos fuera del núcleo. Tenemos también las pruebas o defensa, el examen oral, guías de observación, entre otros instrumentos de evaluación, ¿no? Ok. Hablaba entonces de la parte de la elección de los instrumentos de evaluación. Cuando lo elegimos debemos tomar en cuenta unos aspectos técnicos que son fundamentales: la validez, fiabilidad, practicidad y utilidad. En el caso de la validez, se dice pues que un instrumento de evaluación es válido cuando mide lo que se pretende evaluar con él. Como bien nos señala Henry Garrett, cuando dice que un texto es válido para un propósito particular o en una situación especial, no es universalmente válido. Tenemos también la fiabilidad, que dice que un instrumento de evaluación es fiable cuando une la exactitud en la medición y la sensibilidad para la apreciación de la presencia y la diferencia de magnitud de los rasgos que miden. La practicidad, que tiene que ver con la parte del instrumento que esta resulta de la conjunción de tres aspectos, ¿no? Su administrabilidad, la facilidad de análisis e interpretación de sus resultados y elaboración de conclusiones. Y por último, de la evaluación de la economía de tiempo, esfuerzo y costo de utilización. Finalmente tendríamos lo que es la utilidad,
La utilidad de una prueba resulta de su capacidad para satisfacer las necesidades específicas relacionadas con los procesos de enseñanza y aprendizaje. Si los resultados de una evaluación no son útiles para todos los involucrados en el proceso, entonces poco importaría que el programa y cada instrumento sean confiables y prácticos. ¿Okay? Hay un aspecto que tiene que ver con la parte de la evaluación, que es la del alumno evaluador. En los últimos años se ha promovido la participación del estudiante de forma activa, ¿no?, en el proceso de evaluación, que tradicionalmente era competencia del docente. Ahora bien, quienes defienden las metodologías activas de evaluación sostienen que existen grandes ventajas en la corresponsabilidad entre profesores y estudiantes por las implicaciones cognitivas positivas que implica dicho proceso en el alumno y por la versatilidad y eficacia que supone el sistema de evaluación por pares y la autoevaluación hecha por el docente, ¿no? Es así que los estudiantes pueden convertirse en evaluadores de tres maneras. A través de la autoevaluación, en la que se le da la posibilidad de valorar su propio aprendizaje, la evaluación entre pares, en la que el grupo de estudiantes evalúa a sus iguales, y la evaluación participativa o la coevaluación, que es donde evalúan tanto los estudiantes como el docente. Ahora bien, hay una herramienta de evaluación que quise dar para el final, y es el foro, ya que el foro de discusión es una de las actividades que predomina por excelencia en nuestras aulas, ya que es considerada como una herramienta imprescindible para el aprendizaje colaborativo y el desarrollo del pensamiento crítico por sus múltiples aspectos cognitivos y socioafectivos. La importancia de estos aspectos radica en la posibilidad de generar hilos de diálogo sobre un tema determinado mediante la participación e intervención grupal. Además, la sincronía les permite a todos los participantes pues, conectarse en cualquier momento, publicar mensajes que van a ser leídos, compartidos, argumentados por los miembros del grupo en cualquier hora. Todas estas bondades convierten al foro de discusión en una estrategia de aprendizaje fundamental para el intercambio de información, para la discusión conceptual y para la creación colectiva del aprendizaje. Es, por lo tanto, un recurso clave en los diseños instruccionales, en línea con la estrategia de evaluación sumativa y formativa, ya que a través del lenguaje escrito, pues sustenta la argumentación e indagación propias de lo que es la comunidad virtual de aprendizaje, ¿no? Entonces, a continuación, lo que hice fue presentarles pues, dos propuestas de instrumentos de evaluación del foro, que voy a dejarlos en el grupo, y los que deseen pues se los haré llegar, los que no estén en el grupo, ya que creo que son excelentes para que lo podamos poner en práctica, ¿no? Estas propuestas que les estoy dando suponen unos criterios partiendo de la premisa de que los estudiantes aprenden unos de otros, negociando los significados. Al construir el conocimiento de manera personal a partir de diversos puntos de vista de los demás. Es decir, que buscan ese aprendizaje significativo, centrado en la negociación y en el debate. Los instrumentos se componen de unas competencias que deben presentar los estudiantes y los niveles de optimización que deben alcanzar. Se considera en ellos la participación y la calidad de las intervenciones, fundamentado en las habilidades que deben alcanzar los estudiantes de forma individual y con su comunidad de aprendizaje. Por ejemplo, tenemos en este primer instrumento, en los criterios individuales que se deben considerar, está cómo tratar el título de intervención, cuál es el contenido de su discurso, cómo debe fomentar la discusión, la evaluación sobre su redacción, ortografía y la presentación de su intervención, el que motive ese enriquecimiento de la discusión, donde él esté apoyando el debate, que esté incentivando el debate. También se mide el uso de la herramienta, ya que estamos en un entorno virtual, pues entonces debemos supervisar
que el participante utilice satisfactoriamente la herramienta, ¿no? Y bueno, evidentemente debemos estar pendientes de que el participante respete las reglas del foro de discusión. En el otro instrumento tenemos todos los criterios grupales a considerar. En este caso serían la participación grupal, la responsabilidad compartida, la calidad de interacción. Podemos ver que los instrumentos pues, se nos presentan aquí con sus indicadores. Nos aparece una leyenda donde nos miden, pues, donde nos da una escala de evaluación y yo creo que va a ser sumamente útil para cada uno de nosotros. Espero pues que estas propuestas le sirvan para evaluar en sus cursos, en sus asignaturas, y si consideran que debe haber alguna mejora en la información que le he dado, pues sería bueno que me lo hicieran saber. Bueno, por el momento, esto ha sido la información que tenía para darles a todos ustedes. Yo de verdad que le agradezco muchísimo su atención. Espero que la información sea de ayuda. Como les dije, las voy a pasar por los grupos y se las haré llegar a las personas que las requieran. Y bueno, nada, muy agradecido por su participación. Si desean hacer algún aporte, este es el momento oportuno para realizar.